Reacciones químicas. Las reacciones consisten en un proceso termodinámico en el cual una o más sustancias se transforman en uno o más sustancias completamente diferentes. Esta, en la reacción química, la sustancia con la que comienza la reacción se denomina reactivo y la sustancia con la que finaliza la reacción se denomina producto. En ambos lados puede ser una o más sustancias, tanto de reactivos como de productos. Ahora, las reacciones químicas se las representa a través de ecuaciones. Ecuaciones como las ecuaciones matemáticas, ¿no? En la cual hay una igualdad. ¿Cómo se leen las reacciones? El signo más se lee como reacciona, la flecha como produce. Bueno, y a la izquierda tenemos los reactivos y a la derecha tenemos los productos. Cada sustancia tiene un subíndice, el cual no se debe de modificar cuando uno hace balanceo de ecuación. Lo que se debe alterar, lo que se puede modificar sin alterar la identidad de la sustancia, son los coeficientes. En este caso el 2, en este caso no hay, pero se sobreentiende que es 1, y en este caso el 2. Esta es una ecuación balanceada, una ecuación de formación del agua. Bueno, como venía diciendo, los reactivos son las sustancias de inicio con la que comienza una reacción. Y los productos son las sustancias que se generan en la reacción, como explicaba previamente, ¿no? Reactivo de este lado, del lado izquierdo, y producto del lado derecho. Ahora, los números que preceden a las fórmulas son los coeficientes, tal y como decía previamente, estos números que preceden a las fórmulas son los coeficientes, y esos son los que uno va a modificar posteriormente cuando hace un balanceo de ecuación, ¿no? Balanceo de la reacción. Porque generalmente las reacciones no vienen balanceadas, o a veces uno encuentra la reacción y viene sin coeficientes, y bueno, ahí es donde uno debe de realizar un balanceo. ¿Qué indican los coeficientes? El número de moléculas. En este caso de la ecuación del agua tenemos dos hidrógeno diatómico, un oxígeno, 1, 2, o sea, un oxígeno diatómico, y dos moléculas de agua en la ecuación balanceada, ¿no?, de la formación del agua. Que hay un concepto muy importante que trae al tema, que es el de la ley de conservación de la masa, que nos dice que los átomos no se crean ni se destruyen. O sea que la masa, tanto de un lado como del otro, de la reacción debe ser igual. Se debe de mantener. Lo que sucede es que hay un reacomodamiento de los átomos, de los elementos, ¿no? Nosotros tenemos acá los elementos, que es hidrógeno y oxígeno, y acá en los reactivos, y en el lado derecho, en los productos, también tenemos hidrógeno y oxígeno. Solo que está acomodado de una manera diferente. Acá tenemos hidrógeno y oxígeno diatómico, y acá tenemos agua. Dos sustancias químicamente diferentes. Bueno, por otro lado tenemos el número de átomos. Bueno, el número de átomos de ambos lados de la flecha, o sea, de ambos lados de la reacción, debe ser el mismo, ¿no? Y bueno, en el caso de que se cumpla esta condición de que tenemos misma masa, mismo número de átomos a ambos lados de la ecuación, de la reacción, se puede decir que la ecuación se encuentra balanceada. Reacciones tenemos de diferentes tipos. Una de ellas es de combinación. Similar a lo que pasaba con la del agua, en la cual reaccionaban hidrógeno y oxígeno diatómico para formar agua. En este caso, este es otro ejemplo, en el cual magnesio y oxígeno reaccionan para formar
óxido de magnesio. En este caso ya se encuentra balanceado. Tenemos dos magnesios, un oxígeno y forman dos óxidos de magnesio, dos moléculas de óxido de magnesio. En lo que se denomina reacción de combinación. ¿Por qué? Porque dos sustancias, dos moléculas, tenemos dos, oxígeno diatómico y magnesio elemental, reaccionan para formar dos moléculas de oxígeno de magnesio. Otro ejemplo de reacción es el carbonato de calcio, el cual forma óxido de calcio y dióxido de carbono. Óxido de calcio y dióxido de carbono. En este caso es inverso al ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio se descompone, o sea, se divide y reacomoda para formar por un lado dióxido de carbono y por otro lado óxido de calcio. Los elementos son a ambos lados de la ecuación los mismos. Tenemos calcio, carbono, oxígeno. Y acá tenemos calcio, oxígeno, oxígeno y carbono. ¿Qué hay? Hay una descomposición y reacomodamiento de los elementos, de los átomos que forman los reactivos para formar los diferentes productos. Es lo que se denomina reacción de descomposición. Bueno, acá es una imagen más que nada ilustrativa para que veamos un poco de qué se forma, ¿no? Para que traer un poquito a la cotidianidad. El óxido de calcio es lo que se conoce como cal viva, producto utilizado en la construcción. Seguramente habrán oído hablar. Tenemos otro tipo de reacción acá, que es la reacción de combustión. Las reacciones de combustión. Bueno, ¿en qué consisten? Breve, luego veremos un poquito del tema de los hidrocarburos. Cuando una sustancia arde en oxígeno, se denomina, se dice que combustiona, ¿no? En este caso es un hidrocarburo. Cuando un hidrocarburo reacciona, ¿no? Arde con oxígeno, combustiona, dando una reacción de combustión, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué caracteriza una reacción de combustión? Primero, la reacción de una sustancia con oxígeno y como producto tiene a dióxido de carbono y agua. Eso caracteriza a una reacción de combustión. En este caso tenemos eh, propano, el cual reacciona con oxígeno, dando dióxido de carbono y agua, ¿no? Tenemos la molécula de propano, el cual reacciona con 5 oxígenos diatómicos para dar 3 dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Esta reacción típica se la denomina reacción de combustión. Se da en hidrocarburos, siempre, ¿no? Cuando reacciona un hidrocarburo con oxígeno, se da la reacción de combustión. Bueno, seguramente habrán escuchado del propano. Ahí existen, para soldar se suele utilizar como uso común, ¿no? Se puede usar propanos en las garrafas, ¿no? Unas pequeñas garrafas, las cuales, contienen el gas propano con una alta concentración, ¿no? La cual reacciona con el oxígeno y se la suele utilizar para soldar metales. Recuerdo haber soldado cobre. Con esto se calienta cualquier un caño de cobre, se calientan ambos extremos y se lo une y se lo calienta. Luego cuando vuelve a enfriarse ya queda una consistencia nuevamente fuerte, dura, sólida y queda soldado, ¿no? Los extremos de un caño, por ejemplo, de cobre. Otro ejemplo de combustión es el del metano, el cual es el gas natural, el gas que conocemos nosotros, el gas de cocina, que se utiliza en la cocina, en la hornalla, para uno preparar una comida, ¿no? En el día a día. Bueno, el metano, en este caso carbono hidrógeno 4, ¿no? Reacciona con oxígeno, con dos moléculas de 12 átomos de dos moléculas de oxígeno diatómico, formando dióxido de carbono y dos moléculas de agua.
Esta reacción se la conoce como reacción de combustión, pero en este caso del metano. Otro hidrocarburo. Hidrocarburo, o sea, sustancia compuesta por carbono e hidrógeno. Bueno, otro aspecto es la estequiometría, ¿no? Una parte de los conceptos, ¿no?, asociados al tema de reacciones químicas, es el campo de estudio que examina la cantidad de sustancias que se consumen y se producen en las reacciones químicas. O sea, analiza esta dinámica de la que existe en una reacción química. El número en el cual se modifican, ¿no?, las masas, el grado en el cual se modifican las masas entre reactivos y productos en una reacción química. Vamos a hacer un ejemplo del metano, el cual reacciona con agua para formar dióxido de carbono y agua.